fragmentos que se están estudiando. Hay estudio de los cromosomas en general, en sí, sobre todo en su estructura y en la característica específica de cada cromosoma. También estas técnicas moleculares sirven para evaluar la expresión de la característica de la función de los distintos genes, dependiendo de cuáles son los que están en estudio. Y por último, la terapia génica, que también emplea pues estas técnicas con mira a una terapéutica para sobre todo enfermedades complejas o enfermedades genéticas. Les mencionaba, vamos a comenzar con la clonación, que la clonación permite pues determinar un fragmento del ADN que querramos estudiar para copiarlo y multiplicarlo, obtener tantos fragmentos como sea posible y de esa manera estudiar pues bien la secuencia, bien con estas copias producir, por ejemplo, vacunas, etcétera. Dentro de la técnica en sí, corresponde a definir el fragmento que se va a estudiar. Para esto se utilizan unos soportes denominados vectores que pueden ser de diferente naturaleza. Este fragmento se inserta, se introduce, se coloca en este soporte denominado vector. Luego, este conjunto de vector y fragmento de ADN se coloca en células para que éstas se multipliquen y de esta manera, al multiplicarse, van a crear pues muchísimas copias de estas moléculas, denominadas copias recombinantes, porque están combinando, ¿no?, dentro del vector el fragmento a estudiar. Entonces son copias recombinantes y todas similares. Como hemos mencionado las etapas, se selecciona, ¿no?, el fragmento del gen, se corta obviamente ese fragmento, se utilizan pues enzimas, en este caso enzimas de restricción o sea de corte, luego se coloca en este soporte, en este vector, que generalmente es un plásmido, ¿no?, bacteriano, o sea que moléculas que infectan una bacteria, y también se utilizan enzimas, ligasas, que van a unir este fragmento, ¿no?, de ADN que queremos estudiar dentro de la estructura molecular del plásmido. Este vector, ¿no?, ya resulta un vector combinado, o sea, un ADN, un material genético combinado, se coloca en una célula viva, de manera que esta célula se va a multiplicar y va a obtenerse tantos compuestos de vector y ADN como se multipliquen las células. Aquí hay un ejemplo del gen de resistencia antibiótica. Y estas bacterias van a multiplicarse y van a expresarse en cuanto a la característica del fragmento que nosotros hemos seleccionado. Aquí nuevamente vemos que este es el ADN, diríamos, externo. Este es el plásmido, que tiene obviamente, su material genético. Vamos acá a evaluar un gen de resistencia de la ampicilina. Este es el sitio de restricción o de corte. Se corta, ¿no?, el plásmido, la cadena del material genético. Se inserta, se coloca el sector o el fragmento del ADN que hemos seleccionado. Se inocula el plásmido, ya tiene entonces una nueva estructura con esta combinación de material genético. Se coloca en una bacteria, se inocula en la bacteria y la bacteria se va a multiplicar y vamos a poder observar en el cultivo bacteriano colonias que contienen, obviamente, estos plásmidos, ¿no?, con el material recombinado y obviamente que
hay bacterias, también van a haber bacterias que no tienen ese material recombinado, ¿no? Hay unas que mantienen su característica. Entonces, en este caso, por un pigmento de coloración es que vamos a distinguir cuáles son las que contienen el material multiplicado, insertado, y cuáles son las que no. Este nuevamente es un esquema bastante claro, fragmento de ADN que se va a estudiar, el sitio de corte que se lleva a cabo, este es el plásmido que va a aceptar, va a recepcionar este fragmento, se une al material genético del vector, luego este vector, en este caso es el ejemplo para evaluar los genes de resistencia, es colocado, inoculado en una bacteria y obviamente la bacteria tiene su propio material genético y va a recibir estos ADNs recombinados y se va a multiplicar en el cultivo con las características que hemos mencionado en la lámina anterior. ¿Para qué sirve esta técnica molecular? Esta técnica molecular se utiliza para producir en grandes cantidades proteínas y proteínas que tengan características, por ejemplo, a hormonas como la insulina. Existe la insulina, diríamos, de laboratorio o la insulina artificial. Es a partir de esta técnica que determina características específicas del gen de la insulina que con el proceso de la clonación se va a obtener, ¿no?, grandes cantidades de moléculas que van a actuar como insulina. O también el interferón, que se utiliza pues para modular respuestas inmunes. También hay, diríamos, moléculas artificiales que generan pues un ahorro enorme y sobre todo el beneficio del uso como tratamientos. Eh, esta técnica también se utiliza en el diagnóstico molecular para identificar mutaciones precisas, en la terapia génica, para corregir pues defectos, alteraciones diversas en determinados genes, en investigación en general y en vacunas recombinantes, ¿no? Estamos viendo que el uso de esta tecnología pues favorece, eh, proporciona facilidades para obtener, en este caso, las vacunas u otras moléculas como por ejemplo hormonas que ayudan pues como terapia o como prevención. ¿Qué son los vectores? Entonces los vectores, ese soporte, hemos mencionado, que es el que recibe el fragmento de ADN seleccionado para ser multiplicado, son moléculas también de ADN y que son, pues, como su nombre lo dice, o como la característica o la función tiene, es un vehículo, un soporte que recibe ese fragmento y va a transportar ese ADN que se va a estudiar para dentro de una célula, que hemos visto los ejemplos, unas bacterias, se van a reproducir de manera que se obtienen grandes cantidades, ¿no? Y seleccionamos de manera muy específica cuál es el fragmento significativo, representativo de lo que queremos, ¿no? En este caso, en este ejemplo, habla de la resistencia antibiótica. Entonces se utiliza un fragmento del ADN del gen que tiene esta característica de la resistencia para, diríamos, multiplicarla, ¿no? Nuevamente, aquí ya está un gráfico en donde este es el sitio en donde se va a colocar el ADN después del corte y va pues nuevamente acá a replicarse este plásmido dentro de una célula y producir pues grandes cantidades de esta estructura recombinante. Eh, transportan, como mencionamos, el fragmento del gen que se está estudiando. Eh, obviamente que dentro de la estructura, ¿no?, del gen o del vector, se respeta la zona del promotor, que es la zona que estimula y marca el inicio de la replicación, ¿no? Eh, también esta inserción va a permitir, y la característica de estos vectores es que va a permitir pues que las
células huésped se multipliquen. Eh, También la secuencia, ¿no? Se respeta de la inserción del segmento promotor para obtener, obviamente, sí, la clonación de estos fragmentos, ¿no? Eh, Existen una serie de marcadores que pueden ser colorantes, eh, cambios de morfología característicos en la bacteria, etcétera, para poder diferenciar en el momento del cultivo, de la siembra, poder diferenciar cuáles son aquellas que contienen el ADN recombinante y cuáles las que conservan, ¿no?, su estructura de ADN original. Los vectores más comunes que se utilizan son los plásmidos, ¿no? Que tienen la característica circular como la que hemos visto en las láminas anteriores, en los ejemplos, y esta clonación para la multiplicación se utilizan bacterias generalmente, por ejemplo la bacteria E. coli, ¿no?, que es una enterobacteria. También se puede utilizar como vector fagos, ¿no? En este caso es un fago específico que da pues muy buenos resultados en la clonación de estos bacteriófagos, que son virus que infectan bacterias. ¿Qué son los bacteriófagos? Los fagos son virus que infectan las bacterias, entonces se utilizan estos virus para obviamente luego fácilmente puedan multiplicarse en las bacterias. También se utilizan estos compuestos llamados cósmido, que son partículas que suman el plásmido con el fago y obviamente favorece o refuerza la característica y la capacidad de multiplicación. También, una vez que nosotros tenemos la clonación de grandes fragmentos, utilizamos este vector denominado BAC, que ya son, diríamos, en parte artificiales, pero se utilizan pues como vectores para conseguir grandes cantidades de copias de estos segmentos de ADN. También a partir de levaduras, o sea, no solamente de bacterias, sino también de hongos, como las levaduras, se pueden utilizar como vectores para conseguir esta clonación de fragmentos que queremos, de ADN que queremos estudiar. Los usos generales son, pues, como ya hemos mencionado, la producción de proteínas semisintéticas, podríamos decir, denominadas recombinantes, como hormonas, vacunas, que hemos ya mencionado el ejemplo característico. Ahora se utiliza mucho la insulina recombinante. También esta técnica se usa para diagnósticos moleculares específicos de determinadas enfermedades. Se usan también para la terapia génica, el tratamiento de ciertas enfermedades, sobre todo enfermedades complejas, y sirve pues en el laboratorio para seguir estudiando, para seguir investigando y para seguir conociendo todo lo que concierne a los ácidos nucleicos. Eh, Toda esta clonación de diferentes fragmentos de ADN pueden ser almacenados, organizados, guardados y conforman lo que es una genoteca, ¿no? Entonces, se tiene pues genotecas que sirven también de base para estudios posteriores y estos fragmentos identificados y ordenados adecuadamente se conservan obviamente para seguir con estudios o también diríamos como material básico primario y continuar en la producción pues recombinante de una serie de moléculas. Hay varios tipos de genotecas. Hay la genoteca genómica que guarda todo el ADN, todo el ADN. Eh, el ADN, dijimos que habían fragmentos codificantes, vale decir que se expresan, y no codificantes. Eh, este tipo de fragmento que se conserva es el completo, ¿no? Vale decir que tiene pues los intrones y los exones completos.
Y el uso es pues para estudiar todo el material genético en general, ¿no? O sea, sirve de base para poder seguir con los estudios o a partir de este material, de este banco, poder conseguir materia prima para lo que hemos mencionado de material recombinante de diferente tipo. También hay otro tipo de genotecas que guardan o conservan el ADN, pero el ADN complementario. Este ADN complementario generalmente se encuentra en el ARN mensajero, es parte del ARN mensajero. ¿Por qué se dice ADN complementario? Porque si ustedes recuerdan, dijimos que el ARN recepcionaba todo el ADN, sin embargo, organizaba la información y eliminaba los exones, que son el fragmento que no se expresa, y solamente quedaba con los intrones. Entonces, esta genoteca almacena, conserva, guarda ya el material genético seleccionado, llamemos así, y ordenado. Entonces no tiene intrones y se expresa pues muy bien, trabaja con la expresión en las bacterias. Eh, Nuevamente, estos usos los hemos ido mencionando, sirven pues para detectar mutaciones, para la producción de proteínas, para aislar determinados genes, ¿no? Para investigación, para también estudiar la expresión génica, qué genes se expresan y qué genes no se expresan, sometiéndolos a diferentes condiciones, ¿no? O a diferentes factores externos. Y también nos sirve para estudiar la secuencia, ¿no? Del genoma, eh, dependiendo del tipo de genoteca, ¿no? Y seguir pues con la información para la aplicación en determinados campos. El otro tema, la otra técnica molecular de la cual ya habíamos hablado es la secuenciación, ¿no? Dijimos que habían dos métodos, uno clásico, convencional, que es el de Sanger, y el NGS, que es un método mucho más rápido, moderno, ha incluido dentro de la metodología estas herramientas, ¿no? Tecnológicas modernas, y por lo tanto, comparativamente, vemos que el método clásico es más lento y, bueno, diríamos, la producción, la lectura del ADN en cuanto a la secuencia, tiene que hacerse en pequeñas cantidades. A diferencia del método de secuenciación de próxima generación, el NGS es un método mucho más rápido y de manera eh, rápida puede hacer la secuencia de muchísimo más cantidad de material, ¿no? Eh, el método convencional va leyendo fragmentos muy individuales, por decir, de fragmento en fragmento, a diferencia de la tecnología nueva, es que puede trabajarse muchos, llegando a ser millones de fragmentos en el resultado de la identificación de las bases nucleotídicas que tiene que diferenciarse. Eh, Ahora ha desplazado prácticamente, este NG se ha desplazado ya el uso y se aplica pues en muchísimas investigaciones, ya que el método convencional se ha dejado para el estudio muy puntual de algunos temas. Este NGS sirvió pues para el estudio del genoma humano. Eh, Ahora que está de moda el estudio del microbioma, se está empleando estas técnicas. Igual para diagnóstico o nuevas terapias del cáncer también se utiliza esta secuenciación, la NGS, a diferencia del método clásico que de manera puntual pues realiza los estudios. También hemos mencionado que la secuenciación se usa para el estudio de las enfermedades genéticas, el estudio de la expresión génica, ver qué cromosomas con qué secuencia de bases nucleotídicas eh, corresponden a la expresión o a la inhibición de sus características, a la caracterización también pues de los genes, ¿no? Ya que hay un análisis
minucioso en describir la secuencia de los nucleótidos que conforman la cadena en relación a la función que tienen estos genes. También, obviamente, en estudios para diagnóstico y para determinar, detectar mutaciones específicas en la cadena de ADN. Este tema de estudios de filogenia es muy interesante porque cuando se quieren estudiar poblaciones determinadas, por ejemplo, razas o dentro de la migración en el mundo, y ver cómo ha sido el desplazamiento de determinados grupos, ¿no? De determinadas sociedades que se han desplazado a otros lugares y cuál es la combinación, se utiliza la secuenciación para determinar esta filogenia, la evolución y la diversidad en la parte pues, humana. Esta técnica de secuenciación también se puede utilizar para estudiar esos fragmentos que clonamos, ¿no? Que son recombinantes. Entonces, va a permitir también, obviamente, conocer el orden exacto de los nucleótidos de esos fragmentos para compararlos, obviamente, con el original incluso y ver que no se pierda, pues, esa función o esa característica propia y específica que es la que necesitamos y que es la que hemos buscado, ¿no? Eh, obviamente se puede secuenciar los genes, ¿no? Y como hemos dicho, la función es determinar la secuencia, el orden, el ordenamiento de los nucleótidos. Entonces se puede hacer la secuenciación de todo un fragmento clonado o de los fragmentos que regulan, ¿no? La multiplicación o del fragmento que también está comprometido con el inicio de una replicación, o se puede estudiar eh, la secuencia del fragmento que expresa la información, en el caso de los exones, y del fragmento, perdón, en el caso de los exones, de los que no expresa, y de los intrones, en el caso que expresan la función, la característica a la que está determinada. O también de un ADN, de un fragmento que no codifica información, y para investigación se puede utilizar esta misma tecnología de secuenciación para las moléculas de ADN, como también para los casos de ADN clonado. ¿Qué es el polimorfismo de la longitud de fragmentos de restricción? Es otra técnica, ¿no? Esta técnica también molecular sirve sobre todo para, de manera comparativa, ver la secuencia que tiene el ADN, ¿no? Entonces se utilizan también enzimas de restricción para cortar la cadena, se estudian fragmentos determinados comparativamente en longitud, ¿no? Y se identifica qué diferencias existen entre las longitudes de los fragmentos, teniendo la misma función, teniendo la misma característica cuando hemos hecho el estudio, ¿no? Entonces, eso se denomina polimorfismo. A veces, muchas veces hay muchas formas, ¿no? Dependiendo de la longitud de los fragmentos, cuando hay unos cortes de la cadena de ADN. Esta técnica eh, es una técnica combinada. Es el PCR, que ya lo hemos mencionado, ¿no? Que su fundamento se basa en la replicación, en la transmisión de la información genética del ADN y la multiplicación, obviamente, de las cadenas, se combina con la técnica del estudio de polimorfismo para ver los fragmentos, ¿no? En cuanto a su longitud. Es una combinación. Se utiliza también en primera instancia la técnica del PCR, que lo que quiere es amplificar el producto, obtener muchas copias, y luego se utilizan enzimas de restricción, o sea, de corte,
para obtener los fragmentos y estudiarlos, como digo, en plataformas ya establecidas y diseñadas para tal efecto. Estas técnicas eh, sirven sobre todo para determinar pues una variación genética, ¿no? Cadenas de ADN comparativamente se evalúan, esperemos que tenga similitud, pero pueden encontrarse variaciones. Y en esa variación genética eh, puede no afectarse la expresión normal en general, pero también puede de alguna manera determinarse que esta variación tiene relación con alguna característica o alguna expresión específica, ¿no? En determinado individuo o en determinada incluso población, ¿no? Tiene relación con lo que dijimos del estudio de la filogenia y todo ello. En esta técnica es válido la aplicación pues del estudio comparativo de estas características. Y también es una técnica eh, que reemplaza a muchas otras eh, o combina, se agencia de manera eh, asociada las técnicas para perseguir el objetivo y el estudio de una característica, una mutación, una diferencia de muchas situaciones, ¿no? ¿En qué consiste este estudio de polimorfismo? Se extrae el ADN, eh, se le somete a unos cortes utilizando enzimas y luego estos fragmentos eh, se someten a la electroforesis, ¿no? Para separar, y como hemos visto, la electroforesis permite, dependiendo del tamaño, dar paso, diríamos, a mayor distancia a moléculas pequeñas, a diferencia de moléculas más grandes que recorren menos distancia. Entonces, estos fragmentos se observan y se comparan con patrones establecidos para establecer esa diferencia. Eh, Puede ser utilizando tinciones determinadas o también otro tipo de marcajes denominados sondas. Entonces, en este proceso utilizamos la electroforesis. Se aplica para la identificación de individuos, como hemos mencionado, identificar pues, y comparar para los estudios, sobre todo en genética forense. En algún momento habíamos mencionado que, por ejemplo, los estudios de paternidad, ¿no? De manera comparativa, se estudia el gen, el ADN del niño con el ADN del supuesto padre. Entonces, se comparan estos fragmentos para evidenciar la similitud o la diferencia, ¿no? También todo este grupo de tecnología molecular está orientado, pues, para el diagnóstico de enfermedades genéticas que nos ha abierto un campo. Anteriormente las enfermedades genéticas eran desconocidas, no se sabían por qué el niño nacía con estas características distintas a los hermanos, no había nadie en la familia y se desconocía el origen y por lo tanto quedaban relegados con nombres de enfermedades huérfanas, enfermedades raras, ¿no? Sin embargo, esta tecnología y sobre todo el conocimiento de la parte molecular de nuestra composición humana, llamemos así, nos ha permitido pues avanzar y poder darles nombre e incluso la posibilidad de tratamiento a estas enfermedades. Estudios poblacionales. Es muy interesante, ¿no? A veces se publican algunos estudios que se hacen eh, para ver cómo varían, ¿no? La expresión genética de diferentes poblaciones, ¿no? Se dice que los chinos tienen una característica A, incluso el grupo sanguíneo. El grupo sanguíneo
o en el mundo no tenemos un mismo grupo sanguíneo, ¿no? Tenemos grupos sanguíneos distintos. Entonces se dice que tal grupo sanguíneo tiene pues ascendencia de las zonas nórdicas del África, estos otros del Asia o los otros de Europa. Entonces, este tipo de tecnologías sirven para seguir estudiando la variabilidad genética en los distintos ámbitos en una población determinada, ¿no? También lo utilizamos para estudiar determinados microorganismos y saber, por ejemplo, inicialmente vimos gen resistente a la ampicilina. ¿Qué bacterias tienen ese gen que lo hace resistente a la ampicilina, a las cefalosporinas u otro antibiótico? En el caso de la tuberculosis, el Mycobacterium tuberculoso va generando una variación en su comportamiento frente a los tratamientos para el Mycobacterium. Entonces, se estudian estos micobacterios para saber qué características tienen las cepas que son resistentes al isoniazida, medicamento básico para el tratamiento de la tuberculosis, ¿no? Y entonces, por eso que se han desarrollado otras moléculas que permiten, de alguna manera, reemplazar el uso de estos quimioterápicos o de estos antibióticos para que realmente tengamos resultados adecuados, como la cura, pues en este caso de la tuberculosis. ¿Cuáles son las ventajas de estas tecnologías, ¿no? En este caso tiene muy alta precisión, detecta muy bien las variaciones hereditarias y no requiere pues una amplificación marcada como en otras técnicas. Las desventajas que requiere gran cantidad de ADN, es un proceso también pues laborioso, lento y se ha reemplazado ya por PCR y NGS, o sea que el PCR y la secuenciación son, diríamos, en estos momentos las tecnologías, las técnicas mayormente utilizadas y con mejores características que favorecen los estudios para cualquiera de estos usos que hemos mencionado. El rastreo cromosómico es otra evaluación, otra herramienta, sobre todo diagnóstica, que es muy utilizada actualmente para el diagnóstico prenatal, ya que detecta eh, anomalías, sobre todo cromosómicas, como su nombre lo indica, y determina pues si el número de cromosomas que tiene el bebé son los que corresponden a una estructura normal. O existe lo que hemos visto en la clase anterior, alguna translocación, alguna delección en la estructura del cromosoma, ¿no? Por ejemplo, el síndrome de Down. Con este rastreo cromosómico fácilmente se ve que el cromosoma 21 está triplicado, ¿no? Entonces, es una herramienta diagnóstica muy utilizada. Lo bueno de estas pruebas es que hay pruebas que son no invasivas, vale decir, se obtienen las muestras fácilmente, ¿no? Por ejemplo, se estudia el ADN fetal, pero obteniendo una muestra de sangre de la madre, ¿no? Es una información importante para los padres, ¿no? Decirle que cromosómicamente el bebé está ok, no hay ninguna alteración. O también en otros casos sigue para hacer el seguimiento. Se da un tratamiento en determinadas patologías y se observa en el tiempo el beneficio o la falla terapéutica en la evolución del tratamiento. Sin embargo, en este rastreo cromosómico también hay pruebas invasivas, ¿no? Que utilizan el estudio del líquido amniótico e incluso el estudio del tejido corial obtenido a través de una biopsia para estos estudios de rastreo cromosómico.
¿Qué tipo de anomalías detecta el rastreo cromosómico? Estábamos diciendo que detectaban aneuploidías, un número anormal de cromosomas, por ejemplo, la trisomía 21, de lesiones que son la pérdida. Aquí en esta laminita vemos, pues ahí está, el cromosoma 21 está triplicado, ¿no? Característico del síndrome de Down. Las deleciones corresponden a la pérdida de un fragmento del cromosoma. Entonces se puede identificar, bueno, tendría que ser otra lámina, ¿no? El cromosoma 4 tiene una deleción, por decir, ¿no? O se puede también identificar una duplicación, de manera que una región del cromosoma se duplica, resultando más largo de lo que normalmente es, ¿no? También la translocación que vimos en la clase anterior, un ejemplo, que es el intercambio de un fragmento entre los cromosomas, o las inversiones también en la estructura del cromosoma, de manera que si la estructura del cromosoma es aquí ABCD, es a la inversa, DCBA, ¿no? Entonces, todo este tipo de alteraciones, anomalías, pueden detectarse con estos estudios de rastreo cromosómico. Hay varios tipos de estudios de este rastreo cromosómico. El cariotipo, que es diríamos, el comúnmente solicitado, el manejado, el que más se maneja, ¿no? Se observan, se obtiene a partir de una muestra de sangre y se observa los cromosomas, ¿no? En la etapa de la metafase es cuando mejor se aprecian para detectar las alteraciones que hemos mencionado. También existe otro método que es muy similar al cariotipo, pero a este se adiciona una coloración fluorescente que nos permite observar de manera específica las regiones y por lo tanto detectar cambios mínimos, a diferencia del cariotipo que es un poco más panorámico. También existe otro método que es la hibridación genómica comparada. Vale decir, también cambios pequeñísimos, sobre todo a la adición o a la sustracción de regiones, ¿no? En los genes, pero desde pequeños fragmentos. MicroRise es otro método que evalúa de manera masiva gran cantidad, ¿no? de regiones de un genoma completo y sobre todo se utiliza para la detección de microdelesiones. Es un método que permite estudiar, evaluar de manera puntual a la vez varias muestras. Y también dentro del rastreo cromosómico está la tecnología, el método que podemos utilizar, la secuenciación de NGS, que ya la hemos mencionado. Y también podemos usarla, por supuesto, como estudio prenatal. Es una lámina que nos muestra, este es el estudio del cariotipo para ver todos los cromosomas, los pares, las características, ¿no? Y poder detectar las anomalías que hemos mencionado. Esta es una foto de una evaluación de un método de Fish, denominado así porque tiene la impregnación del colorante fluorescente. En MicroRise son paneles que se pueden estudiar a la vez varias muestras. La secuenciación, que también ya le hemos mencionado, para el estudio de la secuencia de los nucleótidos que conforman una cadena de ADN. Entonces, tenemos muchos métodos al alcance que nos permiten estudiar el ADN desde diferentes ámbitos y desde diferentes objetivos. Vamos a hablar ahora un poquito más sobre las pruebas prenatales. Estos estudios cada vez están siendo, diríamos, más conocidos y están siendo más utilizados para poder de manera preventiva, ¿no? Adelantarnos en estudiar cuáles son las características o las posibles anomalías que puede traer un feto, ¿no? Incluso determinando algunas enfermedades congénitas o genéticas desde el embarazo.
Obviamente no está al alcance de manera masiva, pero sí ya hay el concepto de que una madre gestante puede hacerse pruebas prenatales que permitan saber si todo está ok, ¿no? Dentro de las pruebas prenatales no invasivas, ¿no? Si bien es cierto, son obtenidas nada más que a través de la sangre de la madre, son seguras y dan información importante. Por ejemplo, en el caso del síndrome de Down, ¿no? De trisomía, la trisomía 21 u otras trisomías, puede detectarse con esta, que es una muestra bastante accesible, no es invasiva, no produce riesgos y puede ser utilizada, ¿no? También podemos utilizar a partir de esta muestra de sangre el ADN fetal, ¿no? Y también nos va a proporcionar información importante para la toma de decisiones. Las pruebas prenatales dijimos que también había un grupo que eran invasivas, ¿no? Que ya se tratan de obtener muestras directamente del feto. Por ejemplo, la amniocentesis. La amniocentesis consiste o es un procedimiento eh, por el cual a través de una punción, ¿no? Eh, del abdomen que se traspasa hasta la cavidad uterina, se obtiene el líquido amniótico. Este procedimiento normalmente se puede realizar a partir de la 15 semana. Entre las 15 y 20 semanas son el tiempo de edad gestacional adecuado para el estudio. ¿De qué estudio? De los cromosomas, ¿no? Y también un estudio bioquímico del líquido. Nos puede decir, por ejemplo, podemos hacer un estudio de glucosa, ¿no? Podemos hacer un estudio de eh, si hay presencia de algunos otros componentes, sobre todo de glucosa, es lo que más podemos manejar en este líquido amniótico y, por supuesto, hacer un estudio genético, ¿no? Del feto. Podríamos hacer, pues, de repente un estudio de PCR para determinado punto, a determinado aspecto específico de estudio. O podemos hacer pues una secuenciación determinada buscando alguna enfermedad que los padres de manera familiar tienen, ¿no? Determinada enfermedad congénita diagnosticada y entonces podemos hacer ese estudio genético en el feto para ver si él también tiene esos genes, diríamos, y es portador pues de un gen que a la larga va a producirle alguna enfermedad X, ¿no? También se utiliza las vellosidades coriales. Se toman a través, pues también igual de punciones, una biopsia, ¿no? Del tejido placentario y este examen se realiza a partir de la 10ª semana de gestación hasta la 13 semanas y resulta ser pues un estudio precoz, porque miren, 10 semanas, 2 meses de embarazo, ¿no? Es un estudio precoz, está relacionado sobre todo a enfermedades genéticas, familiares. Entonces, si yo tengo el historial, tengo el antecedente, que tengo familiares con enfermedades congénitas, y yo quiero saber si este bebé tiene la posibilidad o es también, tiene este gen, puedo yo hacer este tipo de exámenes y diagnosticar y, bueno, tomar decisiones, ¿no? Eh, Se ha visto que no complica, pues, daños, diríamos, en el feto. El otro examen y la otra muestra que podemos también obtener para estos estudios es lo que se denomina la cordocentesis. O sea, es igual un procedimiento invasivo que a través de una punción percutánea va a obtener sangre fetal, o sea, se va a obtener la sangre desde el cordón umbilical. En este caso, se puede hacer este procedimiento a partir de las 18 semanas, ¿no? A partir del cuarto o quinto mes. Y obviamente podemos utilizar las técnicas que se han mencionado para estudiar, por ejemplo, hacer un rastreo cromosómico, es general, para ver si el bebé tiene alguna infección en determinados casos, ¿no? Está indicado posiblemente.
o para evaluar pues algunas alteraciones como anemias fetales, porque hay de repente, ¿no? Alguna mal configuración, algún funcionamiento inadecuado que puede estar produciendo enfermedad fetal. Como hemos mencionado, entonces, este grupo de rastreo para pruebas prenatales detectan trisomías en general, evalúan el riesgo familiar, lo que estamos conversando, detectan pues microlesiones, por ejemplo, en este síndrome, eh, y obviamente sirve como información para decisiones, ¿no? Por decir, yo tengo una carga familiar de determinada enfermedad y yo pues quiero saber qué posibilidades tengo con este embarazo del riesgo heredable de esta enfermedad y decido entonces si tengo un alto riesgo porque justo salió mi primer embarazo y tengo este problema, entonces ya no más, ya cierro la fábrica y no voy a tener hijos, ¿no? Puede tomar una decisión de esa naturaleza con la información que estamos viendo. El otro tipo de exámenes que también se emplean son los análisis de expresión génica, que es muy interesante porque, como dijimos, todas nuestras células tienen todos los genes iguales, pero dependiendo del tejido, del órgano, de la función a la que están designadas, estos genes se expresan o no se expresan. Entonces, es importante, pues interesante conocer esta expresión génica, porque en algunas enfermedades los genes que debieran expresarse están suprimidos, no se expresan, o al revés, en localizaciones y en funciones determinadas, los genes están sobreexpresados, ¿no? Por alguna mutación, por alguna alteración, ¿no? De repente en la secuencia de los nucleótidos, etcétera. Entonces, este análisis nos va a permitir conocer qué genes están activos o expresados a través, pues, del ARN de una célula, tejido u organismo y cuánto está, diríamos, inhibido o activo en la expresión génica. Es una herramienta pues fundamental de la biología molecular. Todas estas técnicas que hemos visto en las últimas clases pertenecen pues a la biología molecular. Para ver pues también si las proteínas que se producen por el, la intervención del ARN mensajero a partir de la información del ADN que le ha sido transmitida están pues sintetizadas adecuadamente. Eh, si la fase de la traducción se ha completado, ¿no? De manera óptima, o si en la etapa de la transcripción esta información también ha sido trasladada correctamente. Entonces, esta información que se recibe con el estudio de la expresión génica es valiosa, pues, sobre todo para ver la función y los mecanismos, ¿no? De regulación de esta expresión. Hemos visto anteriormente que existen una serie de factores que sobreestimulan o inhiben la expresión génica. Dentro de los exámenes que se emplean para esta función, para este tipo de información, es el Northern Blot. Vimos la clase anterior que era una técnica, ¿no? Que hacían los estudios en el ARN, no en el ADN, sino en ARN. El PCR en tiempo parcial también es una técnica adecuada para estudiar y sobre todo cuantificar las cantidades de ARN que están presentes en un material determinado y si tienen relación a lo esperado o a lo que corresponde a una situación normal. MicroArrays de ADN también es una técnica que se estudia para estudiar pues a la vez comparativamente muchos genes. La secuenciación, en este caso del ARN, también se puede emplear para obtener una información minuciosa de cuál es la secuencia que tiene la información en el ARN. Y por último, la hibridación in situ también es una técnica que permite
determinar dónde y cuánto de ARN contiene una célula o un tejido, ¿no? Eh, entonces, todas estas son técnicas que pueden ser utilizadas para evaluar la expresión génica determinada. ¿Por qué es importante estudiar la expresión génica? Eh, Obviamente, en primer lugar, nos va a dar información para entender, ¿no?, cómo funciona el proceso biológico, que es de algún modo complejo, ¿no? Partiendo desde que todas nuestras células tienen todos los genes, pero a veces están diciendo activos, aquí estoy y aquí cumplo mi trabajo, y en otros están en silencio y no pueden expresarse, es complejo, ¿no? Y hay una serie de factores que regulan a veces esta de manera normal, ¿no? Porque de manera normal y estándar todo ya está determinado. Sin embargo, hay condiciones que generan que este equilibrio se altere, ¿no? Entonces, si conocemos los procesos biológicos, vamos a estudiar cómo se regulan estos genes en el momento de la diferenciación o cómo responden o cómo se expresan ante determinados estímulos, en más o en menos. También nos permite identificar biomarcadores, ¿no? Genes que tienen pues esta expresión alterada y que se ven en una serie de enfermedades. Y eso permite también dar un pronóstico de la evolución o del progreso de estas enfermedades. También se emplea esta expresión génica para terapias, una serie de eh, enfermedades que se conocen en qué gen es la alteración y entonces se emplea esta información para manejar la terapia en estos genes específicos. Y esta técnica se emplea mucho en la farmacéutica, ¿no? Sobre todo para evaluar el desarrollo de nuevos fármacos que permitan modular la expresión génica, ¿no? Si está un gen sobreexpresado, medicamentos que regulen esa sobreexpresión, o si están genes silenciados, inhibidos, medicamentos que permitan, ¿no?, expresarse de manera adecuada a la función que tiene que le corresponde, ¿no? La aplicación, estamos casi en los mismos campos, la investigación biomédica relacionada sobre todo al cáncer, a la diabetes, a enfermedades genéticas, descubrimiento de nuevos fármacos, medicina personalizada, ¿no? Diagnóstico molecular de enfermedades genéticas en general y estudios diversos, pues, para seguir avanzando en el conocimiento de todas estas áreas, ¿no? Entonces nos permiten estas técnicas una serie de campos para continuar con la investigación y los hallazgos que contribuyan a mejor calidad de vida para nosotros. ¿Qué técnicas se pueden emplear para el estudio de esta expresión? Casi son las mismas. El PCR en tiempo real, el PCR cuantitativo, los microarreglos se llaman, pero microarrays de ADN, la secuenciación del RNA o el Northern Blot, que es el que estudia pues el ARN, ¿no? Por métodos distintos. Entonces, están a la mano diferentes métodos para estudiar esta característica genética. Vamos a hablar un poquito del cáncer de mama. Es un cáncer muy representativo dentro del estudio y del conocimiento de la producción de esta enfermedad e incluso es el descubrimiento de los tratamientos adecuados para este problema, que es un problema de salud pública muy grande, ¿no? Eh, Tiene mucho que ver la expresión génica con este tipo de cáncer. Se sabe que hay un oncogen, digamos un gen que se transformó en oncogen, un proto-oncogen que se transformó en un oncogen, denominado ER2, ese es uno de ellos, y el otro es el MYC. Son dos oncogenes que
tienen la característica de sobreexpresarse en la mama, produciendo pues una tumoración y desarrollándose, como ya hemos visto, fuera de los mecanismos de regulación, sobrepasando, ¿no?, todos los mecanismos también de inhibición de multiplicación celular, y se desarrolla este cáncer de esa manera. Entonces, el estudio de la expresión, de la sobreexpresión de estos oncogenes con la detección de estos oncogenes nos sirve pues para confirmar un diagnóstico. Sí, es un cáncer de mama. Determinar un pronóstico, porque los pacientes que tienen estos genes de repente tienen mejor pronóstico que otros, que otro tipo de cáncer de mama. Y también permite este conocimiento seleccionar un tratamiento dirigido. Existe actualmente esta molécula farmacológica, el trastuzumab, que está indicado de manera específica para las pacientes que tienen cáncer de mama y son portadoras del oncogen ER2. Entonces ya ven, ya estamos hablando de una terapia dirigida, casi de un tratamiento eh, especializado, de un tratamiento personalizado en relación a los estudios moleculares para determinar qué oncogen es el que estaría relacionado con este posible cáncer de mama. Entonces ya vemos la utilidad de todas las técnicas y sobre todo del conocimiento de nuestro genoma humano y de los mecanismos que alteran este material genético para el desarrollo de distintas enfermedades. Vamos a también hablar ahora de lo que son las proteínas. Las proteínas ya vimos que son moléculas sumamente importantes que están relacionadas también en el funcionamiento de todo nuestro organismo a diferentes niveles. eh, y son estas proteínas distintas a las que hemos visto en, en los laboratorios, ¿no? O las proteínas eh, que hemos determinado en una muestra de sangre. Sin embargo, este es un campo mucho más grande, ¿no?, que esos exámenes que hemos detectado de determinadas porciones, llamemos, de proteínas. Entonces, un análisis de proteínas global son los proteomas, ¿no? El análisis permite, pues, evaluar las proteínas, pero de manera general, global, en el organismo, ¿no? Siendo el proteoma las proteínas que están relacionadas en el genoma, en las células, en los tejidos y en el organismo en general en determinados momentos. Y a diferencia del genoma, este proteoma es dinámico, ya lo hemos visto, ¿no? Parte de esas proteínas, cuando hemos estudiado de laboratorio, hemos visto de que si yo ingiero más proteínas, si yo soy atleta, ¿no?, obviamente ese balance de ingesta-eliminación va cambiando, va modificándose, si subo de peso, ¿no? Entonces, este movimiento, esta redistribución, este metabolismo es dinámico y no es permanentemente como una línea, no. Va a depender del tipo de célula, del tipo celular, claro, en qué célula de repente consume más proteínas o en qué célula necesita menos proteínas. Si yo estoy en vida intraútera o si yo ya estoy en la tercera edad, o si yo soy un adolescente, un niño, un puber que está en pleno crecimiento. Si yo tengo pues factores ambientales y fisiológicos de temperatura, nutrición, eh, una situación socioeconómica compleja, con ingestas calóricas pues, o ingestas proteicas restringidas, ¿no? O si tengo una enfermedad, obviamente mi fisiología, mi metabolismo cambia, ¿no? Entonces, también influye. Y aquí están las enfermedades que pudiésemos, ¿no?, tener en determinado momento. Entonces, son condiciones que determinan
la distribución de las proteínas en general en el organismo. Eh, ¿Cómo podemos estudiar este proteoma? Hay diferentes tipos de análisis, ¿no? Uno, la expresión, ¿no? La expresión de las proteínas en general, eh, tendríamos que determinar cuáles, cómo se producen, en qué cantidad se producen. Cuando hay modificaciones, por ejemplo, estudiar en las reacciones, las que están inmersas las proteínas, si hay pues fosforilación, acetilación, ubiquitinación, dependiendo del órgano, del momento, ¿no? Como hemos mencionado, es muy dinámico, no es estático ni es permanente. Si hay interacciones, con qué otras proteínas se interaccionan estas proteínas para determinadas funciones o en determinados momentos. ¿Cuál es la estructura y la función de las proteínas en general para ver su localización, la actividad que tengan, ¿no? Entonces, el estudio del proteoma es un estudio complejo y amplio que nos ubicamos en distintos momentos. Los métodos que se utilizan como técnicas para este estudio de las proteínas eh, hay diferentes métodos. Uno, el 2D Page, que consiste en utilizar un pulso eléctrico para separar las moléculas proteicas por su peso molecular y sobre todo compara la molécula proteica en relación a su expresión, que no es lo mismo en todos los tejidos, ¿no? Hemos mencionado que la expresión varía y tampoco no es lo mismo en todos los momentos, ¿no? Existe otra técnica, otro método de diagnóstico que es la espectrometría de masas, la espectrofotometría de masas. Este ya estudia fragmentos polipeptídicos y no solamente los determina, sino los cuantifica y también evalúa la conformación normal o alguna modificación que pudiese haberse producido e inclusive en qué momento. Si es luego de la traducción, o sea, ya en el procesamiento, en la síntesis de la proteína misma, o no es en ese momento. El Western blot también, como hemos visto ya, puede utilizarse para estudiar las proteínas y usualmente se determina determinado tipo de proteínas, como son los anticuerpos, ¿no? Se cuantifican también y se estudian los anticuerpos de manera individual, de manera específica dirigida. El ELISA, también el ELISA es un método sí utilizado masivamente en los laboratorios clínicos, no de investigación. También utilizan en investigación, pero yo quiero decir que el ELISA es el método que más se utiliza en los laboratorios clínicos. Detecta variedad, mucha variedad de proteínas, sobre todo en líquidos biológicos, aun cuando también puede ser en sangre, ¿no? Pero es el método que más se utiliza, que está más al alcance, es muy automatizado y diríamos, rápido y se pueden trabajar muchas muestras a la vez. Y también existen paneles, ¿no?, de arrays de proteínas que son similares a los del ADN, detectan varias proteínas a la vez, sobre todo con el uso de anticuerpos marcados específicamente para la proteína que querramos estudiar. Entonces, como vemos, hay una variedad, ¿no?, de métodos diagnósticos que se pueden utilizar. Ahora, este estudio de las proteínas o la proteómica, ¿dónde lo utilizamos? En la medicina personalizada, ¿no? Vamos a tratar de identificar a través de estos estudios biomarcadores para diagnóstico y tratamiento de manera individualizada. La oncología ha sido uno de los campos, diríamos, de impulso del ampliar el conocimiento y ampliar las posibilidades terapéuticas en esta parte de la biología molecular en general, ¿no?
con el estudio de diferentes procesos tumorales oncológicos, podemos aplicar estas técnicas para detectar proteínas específicas relacionadas a los tumores y predecir incluso la respuesta terapéutica, ¿no? En la parte de la inmunología, estudio las citocinas, los anticuerpos, la respuesta inmune en general. En la farmacología, digamos, siempre estamos mencionando, porque esa es la inquietud, ¿no?, del avance y del desarrollo, de generar nuevos fármacos dirigidos a proteínas, en este caso a proteínas específicas que eh, tengan efecto pues beneficioso en la lucha contra determinadas enfermedades. Y también estas pruebas pueden ser empleadas para investigaciones en generales, ¿no? Se emplean para procesos celulares, señalización molecular, etcétera. Volvemos nuevamente al cáncer de mama, ya que también podemos utilizar este análisis proteómico para definir la proteína del ER2, que ya la hemos mencionado, y con ello ya incluso definir el subtipo que pudiese ser portador una paciente y obviamente seleccionar, nuevamente dijimos, una terapia dirigida. Por último, la terapia génica. La terapia génica es también un nuevo campo que nos abre, ¿no?, una serie de posibilidades y es una técnica que consiste en que se va a detectar en primer lugar eh, una alteración puntual de alguna enfermedad genética o adquirida. Esa alteración puntual se va a tratar de corregir, de subsanar o en todo caso de eliminarla por completo, ¿no? Entonces, con este procedimiento se trata pues de mejorar, prevenir y curar las enfermedades, sobre todo a nivel pues genético de las células de un paciente determinado en una patología, en una enfermedad determinada, ¿no? Eh, Aquí tenemos un gen terapéutico, utiliza un vector, aquí está la mutación, este vector va a corregir esta mutación que justo es en la fase de la transcripción. En el caso de que no se corrija, obviamente va a dar como resultado una proteína mutada, alterada, pero con la corrección correspondiente se recompone, se regenera, se repara, ¿no?, la mutación en este ARN mensajero y por lo tanto se asegura el resultado con una molécula proteica normal, ¿no? Entonces, esa es la finalidad de la terapia génica. Eh, Bien, inducir un nuevo gen, o sea, se introduce un nuevo gen para que se inserte y se busca que se inserta pues en la proteína. Eh, ya hemos mencionado, ¿no?, la clonación y las moléculas recombinantes como la insulina, o reemplaza ese gen defectuoso, ¿no? Se retira el gen y se reemplaza, ¿no? En la fibrosis quística hay ya intentos de este uso de la terapia génica para reemplazar el gen mutado, que es el gen CFTR, ¿no? Entonces, imagínense hasta dónde vamos. O también se puede buscar con esta terapia génica otra forma de inactivar, silenciar, inhibir un gen mutado, ¿no? En este caso, por ejemplo, ya se sabe que este es el gen, ¿no?, que tiene para el cáncer asociado al cáncer de mama, entonces se inactiva ese gen para que no se exprese en ningún momento. Entonces, esa persona tiene el gen, pero el gen está inhibido y no se va a expresar y no se le va a desarrollar el tumor de cáncer correspondiente. Eh, Hay dos tipos de terapia génica. La terapia génica somática, en donde se modifica el ADN, pero en células no reproductivas.
son cambios muchas veces no heredables, ¿no? O sea, se le corrige la falla, la mutación a esta persona de manera, ¿no?, dirigida. Obviamente, ella cuando tenga su descendencia no va a heredar esos genes. A diferencia que cuando la terapia es génica germinal, ya la manipulación es a nivel de nuestros óvulos o espermatozoides o incluso de los embriones, ¿no? Y aquí sí, el cambio, la modificación del gen va a ser trasladado a, de manera hereditaria. Sin embargo, esta manipulación genética, ¿no?, en la terapia génica tiene una serie pues de cuestionamientos éticos y legales, como comprenderán, ¿no? Porque así como la tecnología nos ha ayudado enormemente a desarrollar muchos campos y la utilizamos para mejorar nuestra calidad de vida, cortar tiempos, asegurar una serie de cosas, pero también la tecnología muchas veces se utiliza para el mal, ¿no? Por ejemplo, ahora los extorsionadores, las, el vaciamiento de las cuentas bancarias, el uso de los hackers que les sacan a uno pues toda la información en algo tan sencillo. Entonces, imagínense en la terapia génica germinal, ¿no? Entonces, por ello es, diríamos, tomado con mucha cautela este tipo de terapia. Eh, ¿Qué métodos se utilizan para introducir los genes? Para utilizar la terapia génica, ¿no? Mucho se ha utilizado como vectores los virus, ¿no? Adenovirus, retrovirus, adenovirus asociado, ¿no? Y estos virus modificados, obviamente, transportan los genes, sirven pues como base, ¿no?, como transportadores, llamados vectores, de estos genes. Sin embargo, eh, también tiene sus bemoles, porque obviamente el virus también tiene una estructura nuclear, tiene su material genético, tiene también dentro de la estructura misma otras proteínas y que pueden en algunos momentos o en algunos individuos generar algunos efectos inmunológicos de rechazo o se pueden producir otras mutaciones, ¿no? Entonces, tienen sus bemoles este tipo de terapias. Ahora, existen también métodos no virales, ¿no?, que tienen comparativamente menos riesgo inmunológico, claro, pero también son menos eficientes, ¿no? Eh, Utilizan técnicas de inyectar liposomas o inyectar directamente el ADN. Entonces, son temas, áreas o aspectos que están pues en proyección todavía de seguir estudiando y conociendo todos los mecanismos que se presentan. Entonces, aquí nada más vemos que, por ejemplo, en este caso de un problema ocular, tenemos vectores virales y vectores no virales, ¿no? Y podemos aplicar estos vectores a través de inyecciones subconjuntivales o inyecciones subretinales, inyecciones supracoreales o intravitreales o administraciones tópicas, ¿no? Hay una serie de posibilidades, ¿no?, de utilizar estos vectores, por ejemplo, en esta patología del ojo. Aplicaciones de la terapia génica, ¿no? Ya las hemos ido mencionando, por ejemplo, para el cáncer, buscar vectores que modifiquen los linfocitos T del paciente en este tipo de leucemia, que combatan las células tumorales. En la retinitis pigmentosa se busca pues restaurar la función visual, eh, in, introduciendo genes correctos, o sea, genes sin las mutaciones o los daños que están produciendo la enfermedad. En la inmunodeficiencia combinada severa, introducir el gen funcional que contribuye a la producción del ADA, ¿no?, que hemos visto eso en algún seminario, o también el, la administración pues de la introducción de un gen adecuado, diríamos, sin mutaciones en la atrofia muscular espinal. Entonces, está dirigida esta terapia génica
ya a determinadas enfermedades que se han estudiado, que se conocen ampliamente. Sin embargo, aún con todo el conocimiento que tenemos, hay todavía algunas zonas grises que faltan aclarar y que faltan conocer para tener pues mayor certeza y seguridad de lo que estamos realizando. Eh, un caso emblemático es la atrofia muscular espinal, ¿no? Se utiliza un virus, un adenovirus asociado, denominado AAV9. Se utiliza este virus, dijimos, como vector, como soporte para introducir el gen SMN1, ¿no? Eh, Se han informado sobre casos en que se administra una sola vez en niños, ¿no? Y aparentemente el efecto de la introducción de este gen es enlentecer, disminuir o bloquear la progresión de la enfermedad, ¿no? Obviamente los resultados y la expectativa es enorme, ¿no? Quisiéramos, ¿no?, subsanar muchos de los problemas con los que convivimos y con los que tenemos riesgo, pero todavía estamos en el proceso de conocer mucho más a las enfermedades y también a los efectos de los posibles tratamientos que decidiéramos instaurar. La terapia génica con células madres eh, también está muy de moda, ¿no? Las células madres, el uso de células madres sobre todo, eh, pero principalmente se utiliza para modificar el ADN y corregir la enfermedad o también para renovar y diferenciarse en otros tipos celulares, ¿no? Se introducen los genes, se modifican los genes, eh, pueden modificarse, pueden introducirse, depende de los casos, de los diagnósticos, de manera personalizada, y también se utiliza, que es lo que más creo se utiliza, como diríamos, un factor que se permita la regeneración del tejido que nosotros querramos tratar, ¿no? Se extraen las células madres, se modifican genéticamente, se prepara al paciente, se cultivan para poder obtener muchas células, eso en un laboratorio, y luego se reintroducen las células modificadas a ver el efecto que deseamos, ¿no? Hay varios tipos de células madres que se utilizan, células hematopoyéticas, para el caso de específicamente inmunodeficiencias, talasemia, anemias o leucemias, y se trabajan con las células sanguíneas de la médula ósea, de sangre periférica o de cordón umbilical, dependiendo, ¿no? Inclusive, o células mesenquimantosas que se encuentran en la médula ósea, la grasa, el cordón umbilical, y sirven para terapia regenerativa de enfermedades óseas y cardíacas. Y luego hay otro grupo de células pluripotentes inducidas, que son células adultas, ¿no? Que se reprograman en el laboratorio genéticamente y ya son, diríamos, como métodos experimentales. Las aplicaciones, reparación de tejidos, curación de daños en quemaduras, lesiones articulares, enfermedades adquiridas, enfermedades que han dañado tejidos, por ejemplo, en enfermedades cardíacas se habla, eh, daños pues del miocardio, infartos, enfermedad coronaria, y en enfermedades genéticas, ¿no? En determinado tipo de anemias con células hematopoyéticas. Aplicaciones clínicas, también ya hemos mencionado algo, la inmunodeficiencia severa combinada, en beta-talasemia y anemia falciforme, se repara el gen de la hemoglobina en este caso, en las células madres hematopoyéticas, en las leucemias o los linfomas, reemplazar la médula ósea, ¿no? Luego de una quimioterapia, eh, y en enfermedades neurodegenerativas, pero todavía estamos en proyecto, ¿no? Un ejemplo que ya se ha manejado es la terapia de la inmunodeficiencia mixta severa, eh, que los niños tienen riesgo, que lo hemos visto también con la deficiencia del ADA,
este gen con células madre hematopoyéticos, se tratan de modificar este gen, se vuelve a implementar luego de la modificación en el laboratorio, se vuelve a reimplantar las células para que el sistema inmune se recomponga, ¿no? Y se puede observar mejorías en la calidad de vida del paciente. Entonces tiene ventajas y desventajas, obviamente, o desafíos, mejor dicho, esta terapia génica, ¿no? Las ventajas que evita el rechazo porque son células propias, hay una potencial, una posibilidad de cura con la enfermedad que se tenga y una reparación de los tejidos y la terapia es personalizada. Sin embargo, hay algunos otros desafíos, ¿no? Hay un riesgo de que, claro, la célula reaccione y mute, ya mute para otro sentido. Eh, Tengamos respuestas inmunes adversas, es obviamente, son técnicas y métodos selectivos por costos elevados, tal vez no sea pues de manera permanente lo que se ha obtenido de curación o de detención, sino sea por un tiempo limitado. Y la técnica en sí es compleja, tiene riesgos en cada etapa, incluso en la manipulación del laboratorio. Y volvemos a tocar el tema de las consideraciones éticas, pues, e incluso legales, ¿no? Estas consideraciones son bastante cuestionables y están, diríamos, presentes y latentes con el avance tanto de las tecnologías como del conocimiento, ¿no? Eh, en la investigación continua siempre tratamos de buscar la seguridad y la eficacia de los métodos y también nos comprometemos a seguir investigando porque todo no está dicho ni todo está conocido, ¿no? Sin embargo, el acceso es limitado a determinados pacientes, los costos elevadísimos, ¿no? Eh, y también se presentan riesgos, pues, de formación o de generación con esto de otras patologías, otros tumores. Eh, Volvemos a mencionar lo de la respuesta inmune, ¿no? Que es también un riesgo latente y los efectos secundarios. Bueno, entonces creo que con esto hemos concluido con este viaje por estas últimas metodologías y usos. Hemos concluido el curso de bioquímica del primer semestre de 2025. Muchas gracias. Ha sido un gusto conversar con ustedes y transmitirles y espero que la información sea nada más una motivación para que ustedes amplíen su conocimiento, porque la bioquímica prácticamente es la esencia de tanto nuestro homeostasis y el funcionamiento de nuestro organismo como el desafío